Saludando, como siempre, a todas las personas que se conectan con nosotros en esta noche de jueves. Todos los jueves estamos nosotros aquí, pues pendientes de compartir con ustedes, compartir con la Iglesia de Dios, con toda la gente aquí de la diócesis de Sabana, con todas las personas que están en nuestras parroquias, todas las comunidades y lógicamente y principalmente con todos los que pertenecen, que se han unido a esta hermosa experiencia de Radio Misión Católica, un regalo de Dios para nuestra iglesia. Hoy pues tenemos un programa bien particular. Vamos a tener un tema especial basado en la palabra de Dios. Ustedes saben que a nosotros nos gusta también tener nuestros programas temáticos, hacemos a veces entrevistas, en ocasiones tenemos invitados, pero otros programas los hacemos así como este, ¿no? Y lógicamente estos programas quedan también allí como podcast para que algunos lo escuchen en otros momentos, ¿no? Que nos busquen en las diferentes plataformas y se den la posibilidad de seguir creciendo en el aprendizaje de la palabra de Dios. El tema de hoy, el Cristo desnudo. Algunos dirán, no, ese nombre rarísimo, ¿no? Publicamos el flyer y ya algunas personas estaban como preguntándonos de qué van a hablar, ¿cómo así que el Cristo desnudo? Bueno, pues vamos a basarnos en un texto del Evangelio y ya vamos a ver pues qué es lo que trae este tema, ¿no? Y desde dónde nace esta reflexión y por qué estamos motivados para hablar acerca de esto, pero ya eso va a ser en un ratito porque pues vamos a empezar con música y pues bueno, vamos a empezar con una de las canciones que nos gusta, una canción que ya ha sonado algunas veces aquí en nuestro programa y que pues nos llena el corazón. Aparte, el próximo domingo vamos a cantar este salmo, entonces pues qué bueno ir preparándonos desde ya. Esta canción es de Nico Montero, basada en un salmo, el Salmo 23, y se llama El Señor es mi pastor. Y nosotros volvemos en un ratito con este tema que se llama El Cristo desnudo, pero pues antes vamos a escuchar entonces El Señor es mi pastor en la voz de Nico Montero. Nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. Venga que la sabemos fuerte. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. En praderas reposa mi alma, en su agua descansa mi sed. Él me guía por senderos justos, por amor de su nombre. Aunque pase por valles oscuros, ningún mal temeré, porque sé que el Señor va conmigo. Su callado sostiene mi fe. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. Arriba su brazo, venga fuerte. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. Tú preparas por mí una mesa frente a aquellos que buscan mi mal. Con aceite me ungiste, Señor, y mi copa rebosa de ti. Gloria a Dios Padre omnipotente y a su Hijo Jesús el Señor, y al Espíritu que habita en el mundo por los siglos eternos. Amén. El Señor es mi pastor,
miedo. El Señor es mi pastor, en la voz de Nico Montero, un cantante español que ojalá podamos tener próximamente aquí en nuestro programa, aquí en Radio Misión Católica y aquí en Al Corazón de la Familia. Bueno, el tema de hoy, el Cristo desnudo. Y vamos entonces a disponer ya el corazón. En un ratito vamos a empezar también a saludar a la gente que ya nos empieza a escribir por el WhatsApp de la radio. Si hay alguien que está escuchando y quiere saber cómo puede hacer para unirse al grupo de WhatsApp de la radio, pues es muy sencillo. Ustedes simplemente van a radiomisioncatólica.com y en la parte donde dice contáctanos, allí ustedes van a encontrar la opción de enviar un mensaje al administrador de WhatsApp y nada, los van a aceptar y van a poder pues ver los mensajes, participar de manera activa en la radio, porque pues somos una familia y en una familia todos tienen voz, todos tienen participación y eso es lo que queremos aquí precisamente en Radio Misión Católica. Para empezar con nuestro tema, pues vamos a disponer el corazón y vamos a disponer nuestra vida pues ya para leer la palabra del Señor, como solemos hacerlo, como tenemos costumbre, pues disponemos entonces nuestro corazón para recibir esta enseñanza. Del Evangelio según San Mateo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, reciban la herencia del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Era forastero y me acogieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y acudieron a mí. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? Y el rey les dirá: en verdad les digo que cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me acogieron. Estaba desnudo y no me vistieron. Enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces dirán también estos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él entonces les responderá: en verdad les digo que cuanto dejaron de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejaron de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
texto maravilloso que está en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26, en los capítulo 25, versículos del 31 en adelante, capítulo 25. Y creo que entonces ya van entendiendo un poco por qué el nombre de nuestro programa del día de hoy, porque hemos nosotros elegido el nombre del Cristo desnudo. Pues basándonos en dos cosas, esencialmente. Primero, lógicamente, en este texto hermoso del Evangelio de Mateo, donde el mismo Cristo se asume o se identifica con el hambriento, con el necesitado, con el enfermo, con el encarcelado y también con el desnudo. Y también pensando en una experiencia que hemos tenido quienes hemos visitado o hemos estado alguna vez en un barrio que queda en Colombia, específicamente en Bogotá, el barrio Minuto de Dios, en donde hay una escultura bellísima de un escultor que se llama Justo Arosemena, y esa escultura se llama precisamente como el programa de hoy, se llama El Cristo Desnudo. Pues este escultor, Justo Arosemena, un escultor panameño radicado en Medellín en la década del 70, fue invitado por el padre Rafael García Herreros, fundador de la obra Minuto de Dios. Él fue invitado a hacer una escultura, un Cristo. Y bueno, en principio él había pensado en hacer un Cristo pequeño, un Cristo de estos que se ponen en el altar, pero decidió hacer un Cristo muchísimo más grande, una escultura casi que tamaño natural, un poco más grande, de un Cristo con una particularidad, y es que ese Cristo estaba desnudo, totalmente desnudo. Lógicamente para la época pues fue un escándalo. Hoy en día lo vemos con otros ojos, y quienes visiten alguna vez el barrio Minuto de Dios en Bogotá se van a encontrar que en uno de los costados de la plaza central de este barrio está la escultura del Cristo desnudo, y si se acercan, ahí está presente ese Cristo, como testimonio de los flagelos que sufrió Cristo en la cruz, camino al Calvario, y como un testimonio de la realidad que vivió ese Cristo en el Calvario. Y una de esas realidades, su desnudez, porque así era como se acostumbraba a tratar a los que estaban sentenciados a la muerte, y una muerte de cruz. Entonces, Justo Arosemena, el escultor panameño que sabiamente hizo este Cristo, pues estaba pensando precisamente en eso, ¿no? En cómo había sido realmente flagelado, humillado y atormentado nuestro Señor Jesús en su pasión, ¿no? Y nos muestra pues en esa escultura a ese Cristo desnudo. Y nosotros pues hoy lógicamente conectamos esto con el texto que acabamos de leer. El próximo domingo vamos a celebrar la fiesta de Jesucristo Rey, y pues este texto que leímos hoy precisamente es el Evangelio que vamos a leer ese día, ¿no? Que nos van a proclamar ese día. Y nos habla de cómo el día del juicio se separarán los justos de los injustos, y a unos se les premiará con la vida eterna, se les dará la vida eterna por haber encontrado el lugar de la presencia de Dios de una manera exitosa. O sea, ellos fueron capaces, esos protagonistas de este evangelio, aquellos que son premiados con la vida eterna, entendieron el mensaje del evangelio. Entendieron el mensaje del evangelio de manera tal que fueron capaces de encontrar al Cristo real que camina sobre la tierra. Aquel que caminó también junto a los apóstoles, que caminó junto a los discípulos, y que todavía sigue caminando en su iglesia junto a los pobres y junto a los necesitados. Ese Cristo que está allí, en el corazón, en la vida, en la carne, en los huesos de ese pobre y necesitado. Muchas veces buscamos a Cristo en otros lugares.
claro que lo encontramos porque nosotros como iglesia sabemos que lo tenemos presente en la Eucaristía, que lo tenemos presente en los sacramentos, que lo tenemos presente en la oración, que lo tenemos presente en la palabra. Eso lo sabemos, pero olvidamos que la experiencia eucarística, que la experiencia de la lectura de la palabra nos debe impulsar a ese lugar real de la presencia de Jesús. No quiero decir que en la Eucaristía no esté realmente, cuidado con eso, y que en la palabra no esté realmente, está ahí presente. Solo que cuando nosotros no nos acercamos al hermano, todo lo demás se desvirtúa. O sea, no tiene sentido que yo comulgue, no tiene sentido que yo lea la palabra, no tiene sentido que yo tenga la experiencia de los sacramentos si verdaderamente no tengo una vida eucarística, una vida en la palabra, una vida en la fe. No tiene sentido. La palabra, la Eucaristía tiene que hacerse realidad también en mí. Tiene que hacerse realidad en los pasos que doy, en la vida que vivo todos los días y en la manera como yo me acerco a los demás. Y algo que yo tengo que tener claro es que la humanidad entera está clamando en este momento necesitada de Dios. O sea, allá afuera hay un montón de pobres, de necesitados, de desvalidos, de desorientados, clamando por la presencia de Cristo. ¿Quiénes son esos? No son solamente, porque generalmente la imagen que nosotros manejamos es la siguiente. Nosotros pensamos en los pobres, pensamos en los necesitados, en los hambrientos, e inmediatamente se nos vienen a la mente imágenes como las de los mendigos en la calle, los enfermos en los hospitales, los presos que están en las cárceles, y claro que sí, allí están, y la iglesia tiene una presencia real allí y unas pastorales muy importantes en esos lugares y en otros tantos. Pero también tenemos que mirar en otros sitios. Tenemos que mirar hoy en día que estamos sumergidos en la virtualidad, también tenemos que aprender a mirar allá. Porque hay muchos necesitados de Dios, muchos pobres y sedientos de Dios que están presentes allí. Muchas personas que están clamando desde el rinconcito de su hogar, desde el rinconcito escondido de sus casas, por la presencia de Cristo. Y nosotros también tenemos que ser capaces de encontrar la pobreza en esos rincones. Entonces, si bien es cierto que hay lugares de nuestro planeta, continentes, ciudades, países, que tienen el flagelo de la pobreza, que tienen el flagelo del hambre, nosotros no tenemos que ir muy lejos para encontrar a esos necesitados alrededor nuestro. No tenemos que ir tan lejos para encontrar a esas personas clamando justicia, incluso muchas veces en nuestra propia casa. Nosotros debemos hacer entonces ese ejercicio de meditación y pedirle al Señor, pedirle a Jesús que nos enseñe a encontrarlo en los necesitados. Porque no es solamente que nosotros seamos caritativos, seamos dadivosos, que no es solamente que nosotros estemos haciendo obras buenas para que después el Señor nos recompense. Es que nosotros queremos vivir a Cristo. Y la manera de vivir a Cristo es siendo capaces de donar nuestra vida, nuestro servicio, nuestro tiempo, nuestras fuerzas, todo lo que somos, para servir a los demás. De otra manera, no vamos a encontrar felicidad. Estas palabras se unen íntimamente con las mismas palabras de Cristo cuando dijo: hay más alegría en dar que en recibir. Hay mucha más alegría en dar. Y Cristo lo sabe. Él que dio toda su vida, que entregó su niñez, que entregó su juventud, que entregó todo lo que tenía y todo lo que era en la cruz por nuestros pecados, por nuestra salvación. Alguien dirá, pero ¿y cómo puede haber sido él alegre en esos momentos? Bueno, porque lo que pasa es que la felicidad verdadera no solamente se da, o no necesariamente se da en la comodidad, en el bienestar. Quienes somos padres lo sabemos. Muchas veces nosotros tenemos que incomodarnos para que nuestros hijos puedan tener ese bienestar y esa comodidad. Pero nos sentimos felices
y nos sentimos realizados, porque sabemos que no lo podemos hacer de otra manera y que el único camino que nosotros tenemos como padres es pues el entregarnos de corazón y de mente y de cuerpo a nuestros hijos. O sea, dedicamos nuestro tiempo, dedicamos nuestras fuerzas, todo lo que somos, para que ellos salgan adelante y para que ellos puedan ser felices. Bueno, pues así lo hace Cristo con nosotros, así lo hace el Padre con nosotros. Dios Padre, que fue capaz de desprenderse de su Hijo único, aquello que era lo que profundamente amaba y sigue amando, para que nosotros fuéramos felices. De esa misma manera nosotros tenemos que orar con nuestros hermanos. O sea, es decir, nosotros tenemos que llegar a ser como nuestro Padre Dios. Eso nos dice Jesús, ¿no? Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Entonces, esa perfección, en una de las facetas claras de esa perfección es nuestra entrega. Es nuestro saber obrar con los demás, nuestro saber darnos, nuestro saber ser amor para los otros. Saber amar al hermano, incluso aquel que nosotros no conocemos. Hoy en día, en el que hay tanta división, tanta polarización, en donde lo que nosotros vemos, y vuelvo a hablar del tema de las redes, ustedes se meten a Facebook, es un mundo en el que muchas personas habitan, ¿no? Y ustedes ven teorías, conspiraciones, señalamientos, predicadores que quieren dividir, que señalan, que dicen este dijo esto que no se puede decir, y te infunden un montón de odio y te infunden un montón de rencor, cuando lo que nosotros tenemos que hacer es transmitir amor. Nosotros estamos aquí, hemos sido bautizados para que el amor de Dios se haga presente en la iglesia y se haga presente en el mundo ante todos. Eso no quiere decir que no denunciemos, no quiere decir que nosotros no tengamos una posición clara de nuestra fe. No, nosotros estamos allí seguros de aquello en lo que creemos, pero también seguros de que solo el amor es capaz de transformar la vida de los otros. Como una canción que dice: solamente el amor, solo el amor convierte en milagro el barro. Así como Dios con un poquito de barro fue capaz de crearnos, con su soplo nos dio la vida, así nosotros también tenemos que ser capaces de dar a los demás esa vida, eso que Él nos ha puesto en el corazón, esa inspiración que Él nos ha dado, para que nosotros seamos capaces de repartirla entre los hermanos necesitados, sin temor. Somos una iglesia en búsqueda de aquellas almas perdidas. Nosotros no estamos aquí para tirar las piedras a los demás. Estamos aquí para levantarlos, para darles la mano y levantarlos, para orientarlos hacia Dios, para amarlos, hacerles sentir ese amor de Dios a los necesitados. Porque cuando nosotros estamos allí listos a tirar la piedra, cuando estamos listos a señalar, listos a juzgar, listos a caerle encima al pecador, estamos obrando de una manera errónea. Acuérdense lo que Jesús le decía a la mujer adúltera, o lo que le dijo. Él le hizo una pregunta muy, muy importante. Él le preguntó: ¿dónde están los que te juzgan? ¿En dónde están? Y entonces ella miró alrededor y no había nadie. Y no podía haber nadie allí. Porque es que por encima del amor de Dios, del perdón de Dios, no hay nada. Y nosotros no somos nadie para interponernos entre el amor de Dios y la gente. Por el contrario, nosotros tenemos que ser canales para que ese amor de Dios llegue a los corazones de todos. Nada te llevarás cuando te marches. Bueno, y tenemos saludos que empiezan a llegar, como les digo, a nuestro WhatsApp. Entonces, pues vamos a saludar a toda la gente que se conecta. Isela, que dice: hola a todos. Isela, un saludo muy especial para ti. Gracias por estar colaborando en la radio, gracias por tu servicio y gracias por estar en sintonía de Al Corazón de la Familia. Alex dice:
Saludos Andrés, bendiciones, ya en sintonía. Gracias Alex, también a ti, pues muchas gracias y qué bueno que pertenezcamos a esta familia de Radio Minuto de Dios y gracias por esa sintonía de verdad. Rosy Espinosa, que está también cada 8 días aquí, también muy pendiente del programa, dice buenas noches don Andrés, aquí ya en sintonía. Berta Durán dice en sintonía Andrés y bendiciones. Pues Rosy y Berta, de verdad muchísimas gracias por estar allí. Francisca dice saludos Andrés, bueno, saludos Francisca también. Nieves dice saludos aquí en sintonía, qué bonito que estés allí Nieves, qué importante que estés en sintonía. Y Rocio González dice buenas noches Andrés, bendiciones a toda su familia. Bueno, bendiciones también a tu familia Rocio, de verdad que sí. Y nada, pues aquí seguimos entonces en nuestro programa, hoy con un tema importantísimo, un tema el que hemos titulado El Cristo desnudo. Y entonces vámonos a esa imagen, vámonos a la imagen del Cristo necesitado, porque nos cuesta mucho trabajo pensar en un Cristo así. No sé si les pasa, pero nosotros, al igual que muchas personas en los tiempos de Jesús, cuando pensamos en Dios, cuando pensamos en Cristo, muchas veces lo que queremos pues es que ese Dios sea un Dios que se nos presente como un Dios guerrero, como un Dios muy fuerte, como un Dios que va a venir a castigar a los malos, como un Dios que va a venir a poner todo en orden de una manera casi que bélica, de un Dios que tiene que hacer justicia porque a nosotros nos parece que los malos merecen su castigo. Y bueno, Dios se nos muestra como un Dios amoroso, un Dios necesitado. Se nos muestra como un Dios niño, un Dios que nace en un pesebre. Se nos muestra como un Dios que es capaz de confundirse entre sus apóstoles, que seguramente se parecía a ellos en muchas cosas, por sus costumbres, por su manera de hablar. Era uno de ellos, diferente por ser nuestro Dios, diferente por ser el Hijo de Dios, claro, diferente por no vivir en pecado, por no tener esa mancha, pero creció en una familia como la de esa época, con unos papás como los de esa época, santos ellos, pero unos papás, personas de bien, personas de Dios. Seguramente tuvo amigos de su barrio, un Jesús sencillo, con una fe sencilla pero poderosa, con una fe sencilla como la que todos podríamos pedir ahora mismo, una fe sencilla como la vida de Jesús, que vivió en la sencillez, que vivió en la pobreza por elección propia y que tuvo que padecer todo esto que nos narra el Evangelio que leímos hoy, ¿no? El Evangelio, para quienes recién se conectan, es de el capítulo 25 de Mateo, versículos del 31 en adelante. ¿Y cómo se nos presenta ese Cristo? Le dice a los de su derecha, a los que pone a su derecha, dice: vengan benditos de mi Padre, reciban la herencia del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Y miren cómo se nos presenta ese Dios. Dice: tuve hambre y me dieron de comer. Un Dios que padeció el hambre. Tuve sed y me dieron de beber. Era forastero y me acogieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y acudieron a mí. Un Dios necesitado. Un Dios en cierta medida que se nos presenta vulnerable. Eso nos cuesta entenderlo. Nos cuesta muchísimo entenderlo. Porque nosotros queremos un Dios diferente. Y cuando Dios se nos presenta así, lo hace por una razón muy bonita. Y es la siguiente: se identifica plenamente con aquellos que sufren y le da un sentido distinto al sufrimiento en el mundo. O sea, aquellos que sufren no deben sentirse abatidos y no deberían sentirse abatidos porque deben entender que Dios está allí presente con ellos más que en ningún otro sitio.
que está allí, en ese lugar, en donde ellos están. Y que nosotros, pues en cierta medida también somos los encargados de hacerles ver a esos necesitados, a esos pobres, que en realidad Dios no los ha abandonado, sino que nosotros, incluso para poder encontrarlo, tenemos que ir a donde ellos están, en donde está esa pobreza. Ahora, cuidado con esto. Nosotros tendríamos que también asumir esas actitudes para nuestra vida. Es decir, ya lo leímos hace algunos domingos en el Evangelio, porque se nos expusieron allí una serie de características con las bienaventuranzas, ¿no?, que nosotros tendríamos que asumir para nuestra vida. Y la primera bienaventuranza nos dice que los pobres son bienaventurados, los que son capaces de reconocer su pobreza interior, aquellos que se saben pobres y que van a tener un premio maravilloso en su vida, porque son los poseedores del reino de Dios. O sea, nuestra pobreza es una pobreza bien paradójica, porque cuando nosotros nos asumimos y nos reconocemos como pobres, nos damos cuenta al final de todo que puede que no tengamos nada, pero en realidad lo tenemos todo, porque tenemos a Dios. Lo tenemos a Él. Y entonces, ¿qué más nos hace falta? Todo lo demás es añadidura. Tu casa es añadidura, tu ropa es añadidura, tus bienes son añadidura, tu dinero es añadidura. Tú eres administrador de un montón de cosas que a la hora de la verdad no te vas a llevar a la tumba y que son accesorios para tu vida. Pero Dios no es un accesorio, no debería serlo. Por eso yo tengo que revisar mi vida y pensar en cómo estoy yo viviendo mi experiencia de Dios. ¿Será que Dios para mí es un accesorio? Es decir, hay cosas que para mí son mucho más importantes y bueno, de vez en cuando yo pongo a Dios allí. Vivo concentrado en mi trabajo, en mis cosas, en mi plata, y Dios pues de vez en cuando aparece, porque sí, yo le doy gracias, yo le digo gracias por la comida, gracias por el trabajo, gracias por la salud. Y tengo que hacerlo, claro que sí, porque hay que ser agradecido con todo lo que Dios nos da la oportunidad de vivir, pero está solamente allí como un añadido, o Dios es el primero. Dios está en el primer lugar de mi corazón. O sea, estoy despojado de todo, pero tengo a Dios en mi vida. Soy capaz de soltar todo porque estoy seguro de que Dios es lo más importante. Bueno, habría que pensar en eso, ¿no?, en cómo nosotros vivimos esa fe. Todo lo demás es añadidura y lo más importante es que esperemos en ese Dios que es todo amor y en ese Dios que nos muestra que el camino es un camino diferente, un camino distinto. No es el camino del poderío, no es el camino de la supremacía sobre el otro, sino que es el camino de la humildad, el camino del servicio, el camino del amor. Seguro es que feliz sonreirá por haber conseguido lo que amabas, por encontrar lo que buscabas. Pues cómo no vamos a esperar en ese Dios, ¿no? O sea, cómo no vamos a esperar en ese maravilloso Dios que todo nos lo da, porque nos da todo su amor, que nos da toda su vida, que se entrega en totalidad. Eso es absolutamente maravilloso. Como nos lo dice este tema de RST2, estos son unos amigos aquí de la casa que tienen una música maravillosa, que este año han estado muy intensos en su servicio a través de la música y que nos han regalado canciones muy muy lindas y nos gusta tenerlos aquí presentes. Bueno, pues ¿cómo no voy a esperar? Eso nos dice el Ministerio de Música colombiano RST2. Solo espero en ti, solo espero en tu amor. Eres el viento
que renueva mi interior. Eres el Dios de la historia, solo me basta con alzar los ojos y ver. Tú partiste del mar y en la tormenta, ¿cómo no voy a esperar? ¿Cómo no voy a esperar en ti? ¿Cómo no voy a esperar? ¿Cómo no voy a esperar en el amor del Señor? ¿Cómo no voy a esperar? ¿Cómo no voy a esperar en ti? ¿Cómo no voy a esperar? ¿Cómo no voy a esperar en el amor del Señor? Solo espero en ti, solo espero en tu amor. Eres el viento que renueva mi interior. Eres el Dios de la historia, solo me basta con alzar los ojos y ver. Tú partiste del mar y en la tormenta, ¿cómo no voy a esperar? ¿Cómo no voy a esperar en ti? ¿Cómo no voy a esperar? ¿Cómo no voy a esperar en el amor del Señor? ¿Cómo no voy a esperar? ¿Cómo no voy a esperar en ti? ¿Cómo no voy a esperar? ¿Cómo no voy a esperar en el amor del Señor? Una mujer vestida de sol posada en la luna, la gran señal que en el alto cielo apareció. Es tan brillante y tan radiante como ninguna, linda doncella por quien la tierra se estremeció. Bueno, y vamos preparándonos ya para ir cerrando el programa. Ya nos quedan, no se acaba, pero vamos preparando el corazón precisamente con esta canción para la Virgen, que es una canción que nos regaló este año el Señor y pues que queremos compartir con ustedes. Reina de todo, un ejemplo de humildad, un ejemplo de servicio, una madre que es capaz de acompañar a su hijo toda su vida, con la frente en alto toda la vida, dice la canción precisamente, incluso en los momentos de la crucifixión de Cristo, allí María en pie junto a la cruz, así nos la presentan la tradición y eso es maravilloso, ¿no? Una mujer de una entereza y de una fuerza, pero de una humildad también y de un servicio impresionante, que entendió claramente la palabra de Dios, que entendió el mensaje, que entendió lo que su hijo estaba pidiendo, que estaba íntimamente conectada con él, lógicamente por su conexión filial, pero sobre todo por haber entendido ese mensaje, ¿no? Por haber entendido que lo que Dios le estaba pidiendo. Como nosotros tenemos que también asumir el Evangelio y dejarnos de tonterías, dejarnos de pensar en lo que no tenemos que pensar. El Evangelio es claro y contundente. El Evangelio es una invitación a reconocer a Dios en su rostro real, en su verdadera presencia. ¿Cómo nosotros hacemos para ver a Dios, para contemplar el rostro de Dios Padre? Pues ese rostro lo contemplamos claramente en el rostro de su Hijo. O sea, nosotros contemplamos a Dios Padre en Cristo, ¿verdad? Quien me ve a mí, ve al Padre. Esas son palabras de Cristo. Quien me ve a mí, ve al Padre. Pero también tenemos que tener claro que
quien ve a la iglesia, ve a Cristo. Es decir, quien nos ve a nosotros como parte de la iglesia, tiene que poder ver, tener una visión clara de lo que es ese Dios. ¿Será que nosotros nos comportamos como Cristo? Si ustedes leen el Evangelio, se van a dar cuenta que Jesús fue un hombre que se juntó con un montón de personas que no eran precisamente los más poderosos, los más destacados. Jesús buscó unas relaciones muy extrañas. Se relacionó con gente relegada, con gente a veces despreciada. Supo asumir y acoger a aquellos que eran despreciados. O sea, Él se acercó verdaderamente a los enfermos, Él se acercó verdaderamente a los necesitados, Él se acercó a aquellos que fueron capaces también de reconocer en Él la presencia de Dios. O sea, porque hubo muchos que se acercaron a Cristo reconociendo y seguramente sintiendo en Él la presencia real de Dios. Y eso solamente se da cuando yo soy capaz de quitarme el caparazón y quitarme las ideas y las preconcepciones de la cabeza. Cuando yo soy capaz de quitarme de mi vida los prejuicios. O si no, yo voy a querer un Dios diferente. Le voy a poner un montón de arandelas a Dios y voy a crear un Jesús intocable, un Jesús lejano, un Jesús al que se le tiene que venerar de una manera equivocada, porque lógicamente que nosotros adoramos a Jesús, es nuestro Dios y nuestro Señor, pero tenemos que aprender a sentirlo cercano en nuestra vida. O sea, tenemos que aprender a ser amigos de Cristo. Él nos llama a sus amigos y nosotros entonces también tenemos que ser capaces de llamarlo a Él nuestro amigo. ¿No lo hemos cantado desde pequeños? De que tenemos un amigo que nos ama y tenemos claro cuál es su nombre. Bueno, tengamos esa experiencia de Jesús cercano, de Jesús vivo y real en nuestra vida, sin ningún temor. Sí es cierto que nosotros lógicamente no podemos llegar a donde Cristo como si Él fuera cualquier persona. Hay un respeto que tenemos a su presencia eucarística, un respeto que tenemos a la palabra de Dios, un respeto que tenemos por la iglesia, un respeto que tenemos por nuestros ritos, por nuestra liturgia. Hay un respeto que tiene que estar en nuestros huesos y en nuestra vida misma, en todo lo que somos. Pero también es cierto que debemos dejarnos de parsimonias raras cuando lo que nosotros necesitamos es mostrar un Jesús cercano, mostrar un Jesús amoroso, mostrar un Jesús que sabe vivir junto a su pueblo, que camina junto a su pueblo. ¿O es que acaso Jesús llegó a la tierra de Palestina o nació en su pueblo y montó oficina y había que pedir cita para acercarse a Jesús? ¿Así era Cristo? Yo creo que no. Yo creo que Cristo era un Cristo que caminaba entre la gente, un Cristo que caminaba con la gente. Y así quienes estamos llamados a servirle, los que somos agentes pastorales activos en el servicio en la iglesia, pues tenemos que aprender a estar entre la gente. Como muchos de nuestros sacerdotes que lo saben y que lo viven. Qué bonito es eso, ¿no? Que nosotros tengamos estos sacerdotes que están tan cercanos a nosotros, que son serviciales, que buscan la manera de hacer llegar el evangelio, que siempre están pendientes de dar espacios de formación, espacios de crecimiento, de participación, que están cercanos a su pueblo porque son otros Cristos en la iglesia y son la gran mayoría de los sacerdotes, son la gran mayoría. Y tenemos que sentirnos felices por eso. Lo mismo nuestras religiosas y todas las personas consagradas que están allí sirviendo, entregando su existencia y que nos dejan ver claramente cómo es que obra Cristo. O sea, no es el Cristo parado en un pedestal, intocable y lejano, es el Cristo al lado de su pueblo caminando, sonriendo, mostrando el rostro del Dios bienaventurado, de ese Dios que es bienaventurado, de ese Dios feliz. ¿Alguna vez han pensado ustedes en el sentido del humor de Jesús, por ejemplo? Es algo que a mí se me ocurre
que tenía que ser muy fino, un sentido del humor tan especial, un sentido del humor. Yo me imagino a Jesús riendo a carcajadas con sus apóstoles, me imagino a Jesús sacándole sonrisas a María, sacándole sonrisas a José, un Jesús gracioso, un Jesús feliz. Sí, también en ocasiones, y cuando tenía que hacerlo y hablar con contundencia lo hacía, pero yo sobre todo me imagino a un Jesús que sonreía mucho. ¿Y por qué lo digo? Si hay una característica puntual en los niños, es que los niños ríen mucho más que los adultos. Un niño se ríe cientos de veces al día. Un niño está riendo todo el tiempo. Nosotros ahora que estamos aquí con una bebé recién nacidita, pues tiene 3 meses y medio, sonríe todo el tiempo. Sonríe. Llora cuando tiene hambre, llora cuando hay que cambiarla, pero sonríe todo el tiempo. Nos mira y sonríe. Yo pienso que cuando Jesús decía sean como niños, pues pensaba en todas estas cosas, ¿no? En todas estas características bonitas. Entre esas, la sonrisa de los niños. Nosotros tenemos un Dios que sonríe, un Dios que se alegra con las cosas buenas que nosotros hacemos, un Dios al que le gusta que nosotros estemos bien, un Dios complacido en el amor de los hermanos, de sus hijos. Un Dios complacido cuando nos ve servirnos los unos a los otros. Bueno, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve preso y me visitaste, estuve enfermo y allí estuviste para cuidarme. Dios, ¿cuándo? Bueno, cuando lo hiciste con tu hermano, cuando lo hiciste con tu padre, con tu madre, cuando lo hiciste con tu hijo, cuando lo hiciste con el vecino, cuando lo hiciste incluso con aquel a quien no conocías, entonces a mí me lo hiciste. Porque ahí estoy yo presente, dice Jesús, en ese necesitado, en ese hermano que tiene mi rostro, que tiene mis ojos, y que vive y siente, y que necesita que nosotros nos acerquemos para poder sentir también la presencia de Dios en su vida. La gran señal que en el alto cielo apareció es tan brillante y tan radiante como ninguna. Linda doncella por quien la tierra se estremeció. Con 2 estrellas fue coronada como la reina de todo aquello que fue creado por nuestro Dios. El viento amante su cabellera siempre le peina. Quiero ayudarle y por eso así cantamos los dos, Madre de Jesús. Bueno, felices porque pues siento que este es un tema en el que podríamos profundizar muchísimo. Pensar en esta idea de ese Dios necesitado, de ese Dios que está allí presente en los pobres, en los hambrientos, en los sedientos, en los encarcelados, en los que en este momento tal vez estén pasando frío, sufriendo, los que están enfermos en los hospitales, en ese Dios que está allí, que no desconoce ni se olvida de los necesitados, pero que necesita de nuestros brazos para atender a esos necesitados, que necesita también de nuestra voz para poder hablarle a los que están atormentados, a los que están sumidos en la tristeza. Bueno, es algo bien importante que nosotros caigamos en cuenta de esto y que seamos entonces capaces pues de dar lo mejor de nosotros para que la iglesia pues salga adelante y para que este mundo cambie, este mundo en donde sí reina muchas veces la maldad, reina la división y donde muchos están tomando caminos de oscuridad, donde muchos están tomando caminos equivocados. ¿Para qué estamos nosotros aquí? ¿Para señalarlos? ¿Para lanzar la piedra? No. Estamos acá para hablar con claridad, eso sí, pero para amarlos. Amarlos por encima de nuestros prejuicios, sabiendo que Dios los ama, porque tenemos a un Dios que hace llover sobre justos e injustos, que hace salir el sol sobre todos, porque a todos nos perdona. Si nosotros nos arrepentimos de corazón, si somos capaces de reconocer nuestras culpas y de también reconocernos necesitados ante Él, pues Él sabe obrar cosas maravillosas en nuestra vida. Yo te canto, estrella del
Bueno, recordándoles que estamos nominados a los premios David, unos premios que se entregan en España y que si ustedes quieren colaborarnos con su voto, pues para nosotros va a ser muy importante. Hasta el 30 de noviembre pueden votar en la página de premiosdavid.com. Ustedes buscan allí, bueno, primero tienen que inscribirse, abrir una cuenta en esa página y después buscar en la sección de votación, ahí donde dice votar, ustedes abren y van a buscar la categoría de programa de tertulia o de entrevistas y van a buscar Al Corazón de la Familia y nos van a dar su voto. Pueden votar una vez al día de aquí hasta el 30 de noviembre. Ese voto nos va a servir mucho y como les hemos dicho siempre, pues en estos últimos programas, para nosotros sería muy importante y muy bonito tener ese reconocimiento, que sería principalmente un reconocimiento para nuestra radio, para Radio Misión Católica y bueno, para todo el esfuerzo que hemos hecho mi familia, Inatis y Juanita, Sarita, Lucía también, y bueno, el esfuerzo que hemos hecho en familia aquí nosotros desde Al Corazón de la Familia para llevarles a ustedes testimonios, temas como el de hoy y lo que queremos seguir haciendo en 2021, que sabemos que va a ser un año lleno de cosas maravillosas. Entonces, les agradecemos de verdad por su sintonía, por haber estado con nosotros hoy en este programa y esperamos que dentro de 8 días se conecten porque pues vamos espérense un momento, no sé todavía y no tengo claro si dentro de 8 días vamos a tener programa porque pues es Acción de Gracias, es el Thanksgiving aquí, entonces pues no sabemos muy bien qué vaya a pasar. Lo más posible es que tengamos programa dentro de 15 días. Lo que sí les puedo decir es que vamos a tener en el programa siguiente al padre Carlos García, un sacerdote eudista que nos va también a contar su testimonio y créanme que no se lo pueden perder porque tiene muchas cosas importantes para decir y vale la pena escucharlo. Pero bueno, sea dentro de 8 días, sea dentro de 15, pues nos vamos a ver nuevamente en esto que se llama Al Corazón de la Familia. Deja que cante mi admiración. Quiero llevarte siempre conmigo de cualquier modo, porque tenerte como mi madre es mi bendición. Madre de Jesús, estrella del mar, Madre del Señor, danos tu bondad. Madre de Jesús, estrella del mar, Madre del Señor, danos tu bondad. Madre de Jesús, yo te canto, estrella del mar, yo te sigo. Madre del Señor, te venero, yo te llevo siempre conmigo, porque tú eres la madre de mi Salvador. En tu vientre creció